Clase número 3 del curso de profundización en Raja Yoga. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos las 2 clases pasadas y vamos a entrar en el tema de hoy. Trabajamos básicamente con los Yoga Sutra de Patanjali, con un texto en el que se define la práctica de yoga. El Hatha Yoga, la práctica psicofísica, es un medio para el Raja Yoga, que es lo que estamos estudiando en este curso. Raja Yoga, recordemos que quiere decir el yoga real, el yoga de la meditación. Lo primero que hicimos es una introducción a la base filosófica de este texto. Trabajamos con el Samkhya, conocimos la composición de la conciencia, los 3 componentes principales, Buddhi, Ahamkara y Manas. También hicimos un repaso o observación del contexto cultural donde se desarrolla este texto, que es el hinduismo, y comprendimos que los Yoga Sutras tienen 4 capítulos. Este texto nos propone 3 metodologías, ¿sí? 3 formas de alcanzar el estado del yoga, y son Bhavana Yoga, que lo menciona en el primer pada, Kriya Yoga, que es como comienza el segundo pada, y el Ashtanga Yoga, o el sendero de los 8 pasos, o el octuple sendero, que lo presenta en el segundo pada, y es en el que vamos a profundizar en la clase de hoy. Comprendimos y vamos a darle atención a este concepto del Samkhya como sistema dual en el que hay 2 principios. La existencia está compuesta por Purusha y Prakriti, que es espíritu y materia. En el texto constantemente se menciona al vidente o al que ve, por eso estos ojos que representan al Purusha. Lo que vimos es que sufrimos porque nos identificamos con la materia. La conciencia, Buddhi, Ahamkara y Manas, o sea, la mente, es parte de la materia. Entonces nosotros sufrimos cuando pensamos que somos nuestros pensamientos, cuando confundimos Manas, la mente, los pensamientos, con el espíritu. Entonces este texto nos lleva constantemente a reconocer la luz del espíritu. Este es un fragmento del texto de yoga clásico de Gardini, que fue profesor en la Universidad de El Salvador, en donde hace como este desarrollo de los 25 elementos, acá están todos, y podemos ver que el 1 y el 2 son Purusha y Prakriti, y que luego el 3, el 4 y el 5 son Chitta, o la conciencia, Buddhi, el intelecto colectivo, podríamos decir, donde está toda la información del pasado, presente y futuro, y de todos. Ahamkara, que es el principio de individualización, cuando nos reconocemos diferentes a los demás. Y Manas es la percepción, la mente, que sirve como un puente del mundo exterior con el mundo interior, ya que recibe los estímulos del mundo externo. Vamos a encontrar que Ahamkara, ego aparece también como asmita. Asmita aparece cuando tenemos un ego que nos genera dolor o sufrimiento, un ego no reconocido como tal. En cambio, cuando es Ahamkara, es un análisis como una de las partes de Chitta, sin que haya sufrimiento necesariamente. Por eso en alguna de las clases vimos que apareció Asmita, por eso lo menciono. Y también se conoce Buddhi como Mahat, conciencia cósmica, pero es cuando hacemos un análisis más cosmológico. Ahora, de esta forma, le estamos haciendo un análisis antropológico, o sea, analizando y viendo las partes del ser humano. Cuando hablamos de Mahat es cuando estamos hablando desde un plano más cosmológico. Acá están los 4 capítulos o padas. Vimos que en el primer capítulo se define el yoga como yoga es la sensación de los movimientos de la conciencia. Menciona cuáles son los movimientos. En el segundo pada nos describe cómo es la práctica. El sadhana es el camino, el sadhaka es el caminante. Y hoy vamos a introducirnos en el vibhuti pada, que son los efectos o los poderes que nos puede dar el yoga. Sadhaka es el caminante.
Bien. Recuerden que pueden ustedes adquirir el libro y leer los comentarios y comprender un poco más. Dice que en el primer capítulo, en el primer pada, nos define el yoga, ¿sí? Que es la cesación de los movimientos de la conciencia. Acá está, yoga, chitta, vritti, nirodha. Y dice, bueno, ¿por qué se mueve la conciencia? Los vrittis son los movimientos. Y nos da las 5 causas de los vrittis, y el siguiente capítulo sigue mencionando diferentes componentes o cosas que nos hacen sufrir. Pero vamos también a saltear estos detalles, así nos podemos meter en los 8 pasos. Nos estamos contextualizando. En el segundo pada comienza el capítulo con el Sutra del Kriya Yoga, que es este, Tapa Svadhyaya Ishvara Pranidanani Kriya Yoga. Nos dice que un ardiente celo en la práctica, el estudio de sí mismo y de las escrituras y la entrega a Dios son las obras del yoga. Así comienza el segundo capítulo, en donde entramos en lo que sería la práctica, capítulo de la práctica, o sea, la práctica específica que nos propone este texto. Recordemos que los Yoga Sutras son por excelencia del Raja Yoga, ¿sí? Estamos estudiando Raja Yoga, Yoga de la meditación. Y en este sutra de Kriya Yoga, que menciona Tapa, Svadhyaya y Ishvara Pranidanani, hace como presente estos 3 caminos del yoga. Karma Marga, que es la disciplina, tapas podríamos decir que es el fuego, un ardiente celo en la práctica, como esa llama interna, como esas ganas o ese deseo ardiente de practicar, ese deseo ardiente de la búsqueda espiritual. Nos presenta también el camino de Ñaña Marga, que es el estudio en sí mismo. Sva, quiere decir, Sva es su propia forma. Sva día a día es el estudio de sí mismo. Y de las escrituras, porque cuando estudiamos las escrituras, por ejemplo en este caso los Yoga Sutras, todos nos van a guiar hacia la búsqueda interna. Entonces, acá se presenta como ñaña, el camino del conocimiento, del estudio, del conocer. Y el tercero, que dice Ishvara Pranidhana, la entrega a Dios, la entrega a Ishvara. Ishvara como un ser que no fue atravesado por la materia, como un ser espiritual perfecto, como un modelo hacia dónde ir, no como una propuesta teológica, ¿sí? Como que hay un Dios que es Padre. No, eso no. Es, el Ishvara es como algo simbólico o aspiracional. En el texto por eso van a encontrar que dice Ishvara, pero no, eso no quiere decir que sea teológico, ¿sí? Que hay un Dios allá arriba de Purusha Prakriti, por ejemplo. Y ese es el camino del Bhakti, Marga, Bhakti, el amor, de la entrega. Entonces ya empieza el segundo capítulo hablándonos de cómo debe ser la práctica. Y después recién de algunos sutras nos va a mencionar el Ashtanga Yoga. Y hoy nos vamos a introducir en el tercer capítulo, que es Vibhuti Pada. Vibhuti son los poderes, las propiedades sobrenaturales del yoga. Vamos a ver que de los 8 pasos, los primeros 5 están en el Sadhana Pada, y los últimos 3 están en el Vibhuti Pada. Los últimos 3 son Samyama, por eso ahí dice propiedades del yoga y el arte de la integración, Samyama, los últimos 3. Que en la clase que viene vamos a profundizar en esos 3. Entonces, empieza en el Sadhana Pada, nos presenta el Ashtanga Yoga en el Sutra 229, del 1 al 5 nos menciona y nos describe los pasos, y los últimos 3 ya están en Vibhuti Pada, en el siguiente capítulo. Acá dice Antaranga Sadhana porque del 1 al 5 es Bajiranga Sadhana. Ahora lo voy a poner acá escrito, a ver. Acá está. Bajiranga Sadhana, del 1 al 5, que es la búsqueda externa, ¿sí? Lo que podemos hacer con nuestro cuerpo, la actitud que podemos tener, la respiración. Y Antaranga Sadhana ya es la búsqueda interna. Ya
es diferente estos últimos 3 pasos, por eso están en Vibhuti. A través de las experiencias vamos a ver la diferencia que hay. Bien, del 1 al 5 yo puedo ejecutar, yo puedo decidir hacer cosas. Ya después de Dharana, Dhyana y Samadhi, Samyama, ya digamos que de forma consciente no va a depender de nosotros. ¿Sí? Es algo que sucede de forma interna. Bien, entonces vamos a hablar de los pasos del 1 al 8. Parecido a la vez pasada, voy a hacer como un repaso y un poco de reflexión. Y vamos a meternos un poco más en la parte de Samyama para prepararnos para la clase que viene. Entonces yo voy a exponer y después vamos a dejar un momento de preguntas y después vamos a ir a la práctica. Entonces, Yama y Niyama son las reglas. Yama son las prohibiciones, las cosas que no debemos hacer para vivir en armonía como yogis con el entorno, tanto con el entorno social como con el entorno ambiental. Son las cosas que no tengo que hacer, ¿sí? Para, de alguna forma, vivir en armonía. Lo que no tengo que hacer para estar en un estado de yoga, prohibiciones. Niyama son los preceptos, las reglas, las actitudes para y conmigo misma. Actitudes internas. En el paso 3 entramos en asana, en cuerpo, y utiliza 2 sutras para describir la actitud del cuerpo. 2 sutras para hablar de asana, ¿sí? No es un texto de Hatha Yoga, es un texto de Raja Yoga. Por eso es muy sencillo lo que nos propone de asana, y nos propone que el asana es como un asiento sobre el cual nos establecemos, y que este asiento debe ser Sukham Stiram, quieto, estable, cómodo, confortable. Y para estar confortable, estable, tengo que estar en quietud. Acá, Stiram Sukham Asanam, 2.46. Voy a abrir acá el libro y voy a leer lo que nos dice el comentador de este libro que tengo yo, que es Iyengar. Dice: asana es firmeza corporal perfecta, estabilidad de inteligencia y benevolencia de espíritu. Sea cual sea el asana que se ejecuta, debe realizarse con una sensación de firmeza, estabilidad y constancia en el cuerpo, buena disposición en la inteligencia de la cabeza y percepción consciente, y deleite en la inteligencia del corazón. Así debe comprenderse, practicarse y experimentarse cada asana. La ejecución del asana debe ser nutritiva e iluminadora. Y el sutra siguiente dice: Prayatna Shaitilya Ananta Samapati Vyam. Shaitilya, aparece esta palabra Shaitilya. En asana aparece esta palabra Shaitilya, que quiere decir relajación. Entonces nos dice que el asana también debe ser con una actitud relajada, ¿sí? No de tensión. Se logra la perfección en asana cuando el esfuerzo por realizarla se torna no esfuerzo y se alcanza el ser infinito interior. Entonces nosotros, para hacer asanas y no estar haciendo gimnasia, tenemos que estar haciendo posturas en las que podamos relajarnos. ¿Sí? Si no nos podemos relajar, es que quizás son posturas de demasiada exigencia para lo que podemos hacer hoy. Entonces vamos a optar por posturas en las que nos podemos relajar. Con el tiempo, las posturas de más fuerza las vamos a poder hacer de una forma más relajada. Y Iyengar dice: solo se alcanza la perfección en asana cuando cesa el esfuerzo, inspirando una calma infinita y permitiendo que el vehículo finito, el cuerpo, se funda con el que ve. Acá aparece el que ve. Digamos, para alcanzar el ser infinito interior, para que asana sea una práctica espiritual, o sea, para que asana sea asana y no sea una gimnasia, tiene que ser estática y no debe haber esfuerzo, no debe haber tensión.
Si nosotros percibimos que nuestra respiración se agita haciendo un asana, digamos, si entramos en un estado de cansancio, de gasto de energía, ya no estamos practicando asana, por lo que no nos está dando los efectos que nosotros queremos para tener una experiencia espiritual. El siguiente paso es pranayama. Bien, en el Sutra 246, perdón, 249, que acá lo copié, ahí está, dice, Tasmin sati shvasa prashvasa yo gati vicheda pranayama. Pranayama es el control del flujo respiratorio entrante y saliente junto con retención. Solo debe practicarse tras haber alcanzado la perfección en asana. Por primera vez, Patanjali acá nos está hablando de una progresión. O sea, para practicar pranayama hay que dominar asana. ¿Sí? No le podemos dar una pranayama, una regulación respiratoria a alguien que todavía no está relajado en el asana. Porque si no generamos el efecto contrario, ¿sí? Si ponemos a alguien a practicar un pranayama, a regular su respiración, y todavía está sentado con muchas tensiones. Esto es importante. Y voy a leer acá un fragmento que me gusta mucho de Iyengar, que dice, prana, energía, y chitta, conciencia, se hallan en contacto constante entre sí, son como gemelos. Prana se concentra donde está chitta, o sea, donde está nuestra mente está nuestra energía. Y chitta donde está prana. O sea, a través del uso de nuestra atención podemos direccionar nuestra energía. En los textos yógicos se dice que mientras la respiración sea serena, prana estará serena, y por tanto también chitta. Todos los tipos de vibraciones y fluctuaciones se detienen cuando prana y chitta están estables y en silencio. La palabra pranayama consta de dos componentes, prana y ayama. Prana es energía, cuando la fuerza autoenergizante abarca el cuerpo. Ayama significa estiramiento, extensión, expansión, longitud, amplitud, regulación, prolongación, restricción y control. Cuando esta fuerza autoenergizante abarca el cuerpo con extensión, expansión y control, es pranayama. O sea, cuando tenemos una energía, una respiración trabajada de forma consciente, expansiva, o sea, una respiración larga, cómoda, relajada, podemos hablar de pranayama. ¿Sí? Si tengo una respiración corta, rápida, que no es estable, o que no la conozco, que no es consciente, no estaríamos hablando de una práctica yógica, por lo que estaríamos hablando simplemente de respiración pulmonar. Entonces pranayama es cuando tiene estas características. Por eso que pranayama lo marca como un escalón después de asana, porque a través del asana podemos estabilizar nuestro cuerpo, trabajar con nuestros músculos, mejorar nuestra salud general para tener una respiración más fluida también. Y le puse una estrellita a Pratyahara porque me parece que es un momento clave dentro de estos primeros 5 pasos en el que hacemos lo que se llama la retracción o interiorización de los sentidos. Pratyahara es cuando nuestros sentidos están hacia adentro. Por ejemplo, en una clase de yoga ya estuvimos todo 40 minutos haciendo asanas, e hicimos la relajación y decidimos hacer un pranayama. De alguna forma, progresivamente nuestros sentidos ya fueron hacia adentro. Y en el Sutra 254 nos menciona Pratyahara y dice, Pratyahara es retirar los sentidos, la mente y la conciencia del contacto con los objetos externos para luego interiorizarlos y dirigirlos hacia el que ve. Hacia el que ve. Entonces, si vamos hacia atrás a la planilla donde tenemos los 25 elementos, acá estamos, del Samkhya, que nos propone el Samkhya, los 25 tattvas,
La vez pasada les dije que de Purusha Prakriti hacia abajo, hacia el elemento 25, el proceso se llama Parinama, que es la evolución. Entonces, cuando hacemos prácticas yógicas o de meditación, lo que hacemos es el proceso contrario o involutivo, desde los tattvas, digamos, más de abajo. En el momento de Pratyahara, hacemos esta interiorización de los sentidos para hacer el proceso contrario a lo evolutivo, para reconocer o concentrarnos en el que ve, en este sol, el Purusha. Bien. Voy a leer también lo que dice Iyengar para arrojar un poco más de luz sobre este tema. Dice: ahora la mente es capaz de concentrarse, ¿sí? Después de yama, niyama, asana, pranayama, y los sentidos ya no le importunan para su gratificación. O sea, ya no estamos buscando el placer a través de los sentidos en un objeto externo. Pierden interés en los gustos y sabores de sus respectivos objetos y se retiran del mundo externo para ayudar a la mente en su búsqueda interna. Al controlar los sentidos y la mente, el sadhaka, el caminante, atrae a Chitta, la conciencia, hacia su fuente, el alma o atma, y a través de ella a Dios. Por ejemplo, mientras se ejecuta un asana, la inteligencia corporal se extiende hacia afuera, y los sentidos de percepción, la mente y la inteligencia son atraídos hacia adentro. Con pranayama ocurre lo mismo. Para resumir, la naturaleza consiste en 5 elementos vastos: tierra, agua, fuego, aire, éter, y sus 5 contrapartidas sutiles: olor, sabor, forma, tacto y sonido. Esto lo vimos recién en la planilla de Samkhya. Estos interactúan con los 3 gunas, en otro momento veremos bien qué son los gunas, y Chitta, integrada por ego, inteligencia y mente, es la contrapartida individual de Mahat, la inteligencia cósmica. Los 5 sentidos de percepción entran en contacto con el sonido, el olor, el sabor, la visión y el tacto. Envían sus impresiones a la mente y estas son almacenadas en la memoria. La memoria anhela más experiencias e incita a la mente a evitar la inteligencia y solicitar a los sentidos, o sea, hacia afuera, más gratificación sensorial. Esto, a su vez, incita a la mente a buscar más experiencias a través de los órganos de acción. Bien. A través de la sobreestimulación y el mal uso, los órganos de acción pierden su potencia y dejan de poder excitar a los órganos de percepción o la mente. Debido a la fuerza de las impresiones pasadas, continuamos ansiando renovar esas sensaciones, más placer a través de los sentidos. Pero nunca se está satisfecho. Eso provoca infelicidad y frustración. Aquí radica el auténtico papel de Pratyahara, el quinto aspecto del yoga. Es el amigo que nos libera de las trampas del mundo externo y nos conduce hacia la felicidad del deleite del alma. La práctica de Pratyahara modifica el mecanismo descrito anteriormente de la siguiente manera. Ya leo lo último, ¿sí? La mente que hasta entonces había evitado a la inteligencia, a Buddhi, se le acerca ahora en busca de guía. Bien. Pratyahara se considera una búsqueda externa, Bajiranga Sadhana, porque los sentidos son disciplinados por la inteligencia para que puedan iniciar un periplo en sentido inverso y regresar a sus puntos de origen. Bien, leí todo eso como para ver un poco qué relación, cómo acá en Pratyahara, que Pratyahara es la interiorización de los sentidos, se hace presente un poco más evidente esto de la propuesta de los 25 tattvas, de los 25 elementos del universo del Samkhya. Y en estos 3 últimos puntos es donde nos vamos a enfocar ahora antes de ir a la práctica. Dharana, Dhyana y Samadhi se estudian juntos, Samyama, que son el camino, la búsqueda interna. Dharana es la concentración, Dhyana es la meditación, Samadhi es la iluminación. Van a ver que en diferentes textos quizás diferentes personas lo mencionan con otras palabras.
¿sí? Quizás le dicen, usan otra palabra para dharana, quizás para dhyana no usan meditación y usan integración, y quizás para samadhi en vez de usar iluminación, usan énfasis o éxtasis. O sea, esto van a ver que a lo largo de los tiempos fue analizado por diferentes personas, las cuales nos proponen diferentes teorías. Yo lo voy a compartir como a mí me parece más claro y más cercano también a lo que nosotros podemos comprender desde nuestro intelecto. Entonces ya sabemos que no hay una diferencia clara entre dharana y samadhi, por ejemplo. Es por eso que se estudian juntos. Vamos a intentar durante la práctica no intelectualizarlo. Bien. La vez pasada ya vimos los pasos, ¿sí? De llama, ni llama, así que ahora los voy a pasar por arriba. Y voy a ir a las nuevas diapositivas. Ahí está. Esta es la técnica que vamos a hacer la clase que viene para comprender un poco más, ¿sí? La concentración es cuando nosotros llevamos la atención hacia un punto. Durante la clase, por ejemplo, algo que usamos mucho es la observación del flujo respiratorio. Por ejemplo, el movimiento del ombligo. O por ejemplo, en Adho Mukha, el rechazo que yo estoy haciendo con mis brazos con el suelo. Siempre durante las clases nosotros estamos dirigiendo como instructores la atención del practicante o sugiriendo lugares donde llevar la atención. Voy a ejemplificar el samyama con la técnica de Tratak. Entonces, nosotros cuando hablamos de concentración, no es lo mismo relajación, ¿sí? No es lo mismo relajación. Cuando hablamos de concentración es llevar nuestra atención hacia un punto, hacia un objeto, hacia una cosa. Es limitada la cantidad de objetos en los que nos podemos concentrar en un mismo instante. En el caso de la técnica de Tratak, lo que vamos a hacer es concentrarnos en el pabilo de la vela, con la llama encendida. Entonces, cuando nosotros nos concentramos, estamos llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia un punto. ¿Qué sucede naturalmente? Así actúa nuestra mente, que lleva la atención hacia diferentes puntos. ¿Se acuerda? Oh, tengo ropa en el lavarropas. O, uy, tengo que hacer la tarea para el curso que estoy haciendo. O me olvidé de anotar esto en mi agenda. Hoy a la tarde tengo una entrega. ¿Sí? Estas rayitas azules y curvas representan cómo la mente va hacia otros lados naturalmente. Cuando estamos trabajando la concentración, hay una parte que de forma consciente va hacia el objeto con el que estamos meditando. Entonces, cuando nosotros queremos hacer meditación, entonces lo que hacemos es concentrarnos en un objeto. Lo que estamos haciendo es practicar la concentración, que es fundir nuestra atención en ese objeto por más que otros pensamientos estén yendo hacia otro lugar. Este proceso se convierte en meditación una vez que el flujo de la concentración es constante y sostenido en el tiempo. O sea, cuando cada vez más pensamientos están en este flujo que estoy creando de concentración. Y se convierte en iluminación cuando la mente toma la forma del objeto con el que estamos meditando. Por eso vemos que acá apareció la vela de una forma simbólica en la mente del meditador. O sea, acá podemos ver que hay un sujeto, el meditador y el objeto. Cuando sucede la iluminación, que es un proceso profundo de concentración o de meditación, se achica la distancia entre el objeto y el sujeto, entre el que ve y lo visto, entre Purusha y Prakriti, y la mente, Prakriti, adopta la forma de Purusha. O sea, el meditador, la mente del meditador, la conciencia del meditador adopta la forma del objeto visto. Entonces se pierde en la iluminación, por eso samyama, estudiamos los tres juntos, que quiere decir ir juntos, o integración, es esto, acercar, ¿sí? Por ejemplo, una pareja.
A veces vos te mirás con tu pareja y no tenés que decir una sola palabra que ya sabes lo que está pensando. Esa información que nuestra mente tiene, que nuestra mente sabe, que nosotros recibimos, porque estamos tan cerca de eso, ¿no? Por ejemplo, también como madres, ¿no? Vos, Vero, debes saber que ves a tu bebé y no te tiene que decir nada, digamos, no hay distancia. Vos ya con verlo o con sentirlo, te llegó la información. Entonces acá también podemos de esta forma comprender un poco el conocimiento intuitivo, que es lo que desarrollamos cuando estudiamos yoga, cuando hacemos prácticas de meditación. Digamos, se acorta la distancia entre nosotros, que somos los que vemos, con lo visto. Bien, hasta acá llegamos con la exposición teórica del día de hoy. Voy a dejar un momento para hacer algunas preguntas y vamos a ir a la práctica.